Este panqué de mantequilla queda delicioso y es súper creativo, con un relleno y cobertura con sabor a canela que te hará recordar a los roles de canela, pero con un mínimo esfuerzo. Es perfecto para disfrutar con los más pequeñitos, ahorita que ya son las vacaciones, y por qué no también para acompañar tu café. Vamos a ver la receta. Para empezar, hagamos el relleno de canela. Para ello, ya en este recipiente tengo 50 gramos de azúcar morena. Le voy a agregar 10 gramos de harina de trigo todo uso que va a dar estructura y una cucharadita de canela molida. Mezclamos muy bien y dejamos a un lado, pues nos vamos al siguiente paso, que es la cobertura de este delicioso panqué. Para ello, aquí ya tengo 50 gramos de harina de trigo todo uso. Le agregaré 40 gramos de azúcar morena. Seguiré con 1,5 cucharadita de canela molida y una pizca o 1/8 cucharadita de sal. Mezclamos nuevamente a incorporar y aquí te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, ahora añadiremos 30 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos pequeños y que debe estar bien fría. La cubrimos con los ingredientes secos y con nuestros dedos bien enharinados vamos a ir aplastando la harina contra la mantequilla hasta que se desmorone. Queremos obtener una consistencia arenosa como la que te estoy mostrando en este momento en el video. Ya lista, la guardamos en el refri y encendemos nuestro horno a 165 grados centígrados si es eléctrico, 175 grados centígrados si es de gas, y vamos a preparar la masa. Para ello mezclamos 140 gramos de harina de trigo todo uso con 30 gramos de leche en polvo o maicena. Seguimos con una cucharadita de polvo para hornear y 1/8 cucharadita de bicarbonato de sodio porque usaré yogur. Si decides utilizar leche, entonces sustituye esa cantidad de bicarbonato de sodio por 1/4 cucharadita más de polvo para hornear. Dejemos a un lado los ingredientes secos y continuemos. En otro recipiente tengo 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Con una palita vamos a ir aplastándola, suavizándola por 1 minuto aproximadamente. Después de esto agreguemos 140 gramos de azúcar que ya sabes la puedes poner en la licuadora y darle de unos 5 a 6 pulsos solo a obtener granos un poco más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Seguimos con 1/4 cucharadita de sal para balancear los sabores y batimos a velocidad media por unos 3 a 4 minutos. A que la mezcla quede de un color amarillo claro y se vea más esponjosa. Recuerda que todo esto lo puedes ir haciendo también con tu batidor de globo manual, solo que te va a llevar un poco más de tiempo y esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Pasados los 3 minutos yo ya veo muy bien la mezcla, así que voy a añadir 3 huevos, uno por uno. Comenzamos con el primero y batimos a incorporarlo perfectamente, a no ver restos de huevo en la masa. En ese momento agregamos el segundo, seguimos batiendo a integrar y terminamos con el tercero y seguimos batiendo un poco más. Ya bien incorporado, dejaré la batidora eléctrica a un lado, pues lo que sigue lo voy a hacer manualmente. Pero eso sí, antes voy a limpiar los lados del bol y ya después voy a ir añadiendo y tamizando los ingredientes secos en 3 partes. Comenzamos con un poco. Y estas pelotitas de harina que se forman por la humedad no las queremos en la masa, por ello solo vamos a ir aplastándolas con una cuchara como te muestro en el video. Mezclemos suavemente solo a incorporar y ahora vamos a ir intercalando con 40 gramos de una mezcla de yogur griego y leche, aunque ya sabes que puedes utilizar solamente leche. En este momento, como ves, añadí solo la mitad. Mezclaré un poco más para después agregar otra parte de los ingredientes secos. Continuamos con la otra mitad del yogur, leche y terminamos con la última parte de la harina. Mientras hago esto te pregunto, ¿ya has probado los demás panqués que tengo en el canal? Si es así, te invito a que prepares este y si te gusta puedes suscribirte para más recetas. Pero bueno, ya por último añadiremos 1,5 cucharadita de esencia de vainilla o alguna otra esencia que a ti te guste. Mezclamos a incorporar
Y terminamos con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes, solamente para verificar que no se haya quedado pegada harina en la base. Y como puedes ver, la masa queda con una consistencia suave y espesita. Ahora te muestro el molde que usaremos. Es de 21.5 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho y lo he forrado con papel de hornear para poder retirar fácilmente el pan, aunque también puedes solo engrasarlo y enharinarlo bien. Vamos agregando solo la mitad de la masa y distribuimos muy bien con una palita o con una cuchara, tratando de que la superficie quede lisa. Cuando eso suceda, vamos a ir espolvoreando por encima la mezcla de azúcar, canela y harina. Hay que ser generosos al añadirla. Cubre todo muy bien, incluso las orillas. Ya que terminamos, ponemos la otra mitad de la masa y distribuimos nuevamente muy bien, tratando de que la superficie quede lisa. Por cierto, aquí te cuento que seguro que te va a sobrar un poco de azúcar y canela, por lo que si lo deseas, en lugar de dividir la masa por la mitad, puedes dividirla en 3 partes y así hacer 2 capas de azúcar y canela. Pero esto, bueno, ya te lo dejo a tu elección. Y hablando del azúcar y canela, como ves, espolvoreé un poquitito más a la última capa de la masa para probar, pero aquí lo que pasó es que se puso un poco más oscura la superficie del panque por la canela. Y digo, no me afectó porque, como ves, al final le coloqué por encima la cobertura que hicimos al inicio. Ya saben, la de mantequilla, azúcar, harina y canela. Ahora, esta cobertura es opcional. En su lugar o además de ella puedes ponerle por encima trozos de nuez o almendra fileteada. Llevamos al horno, que ya debe estar a 165 grados centígrados si es eléctrico o 175 grados centígrados si es de gas. Hornearemos por 45 a 55 minutos o hasta que tu pan se vea doradito. Tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al insertar un palillo este salga limpio. El mío estuvo listo en 50 minutos. Al retirarlo, lo vamos a dejar unos 10 minutos en el molde y posteriormente retiraremos para colocar en una rejilla y así dejarlo enfriar completamente. La verdad que ya huele muy rico y así se ve muy bien, aunque como a los roles de canela también le puedes poner por encima un glaseado simple, ya sabes, mezclar azúcar glass con leche a hacer una pastita y con ella decorarlo. Pero así solito también está delicioso, queda con una cobertura ligeramente crujiente, pero el interior es muy suave, esponjoso y suave, como puedes ver en el video. De verdad que sí sabe a roles de canela, nada más que pues mucho más fácil de hacer. Y además es perfecto para compartir con la familia cualquier día de la semana o para acompañar tu café o leche. Pero bueno, espero que esta receta te guste y ayude mucho. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.